Bueno, hola. Em, Esta es la última clase con los temas importantes. Última teórica en la que damos temas importantes. Porque estamos acá, hoy es 10, ¿no? 10 de junio, último tema de todos los temas de la materia. Y después, la próxima clase hay taller para el parcial, después tenemos el super feriado. Después es el parcial y después hay una clase extra que nos sobra porque antes dábamos un tema más que no lo damos más, que es el lenguaje C, decidimos no darlo más porque ya no tenía sentido. Y después vamos por ahí, les damos a votar a ustedes a ver qué quieren que demos en esa clase extra. ¿Cuáles son los temas? No sé, pueden proponer. La última clase dimos temas, cosas avanzadas de Python, por ejemplo. El cuatrimestre pasado. ¿Cosas avanzadas de Python? Claro, sí. Estamos viendo cosas básicas de Python. Sí. Sí. Bueno. Sí. Ajá. Gracias. Bueno, arrancamos. Esta continuación de algoritmos de ordenamiento, que es el tema que vimos en la clase pasada. Repaso. Vimos dos algoritmos de ordenamiento. ¿Cuáles eran? Selección e inserción. Selección e inserción. ¿Cuál es cuál? Izquierda, selección, derecha, inserción. El de la izquierda es selección, porque seleccionamos, buscamos cuál es el menor y lo pasamos para el principio. Buscamos el menor, lo pasamos para el principio. Buscamos el menor, lo pasamos para el principio y así. Eso es selección. Seleccionamos el menor y lo pasamos para el principio. Y esta es inserción, porque agarramos el siguiente que está desordenado y lo insertamos. Bueno, justo ahí no hay que hacer nada. Acá lo insertamos en el lugar donde va. Ahora agarramos este y lo insertamos ahí, en el lugar donde va. ¿Bien? Selección, inserción. ¿Y qué propiedades tenían? Díganme sobre selección. ¿Cuánto tarda? ¿O de n? Es n cuadrado. N cuadrado siempre. Siempre tarda lo mismo. ¿Cuánta memoria usa? ¿Lineal? No. ¿O no? Constante. O sea, mejor que en memoria es mejor que lineal, directamente constante. Los algoritmos que son memoria constante, o sea, que operan sobre algo mutable, modifican ese algo mutable, que tiene muchos elementos, y no usan memoria adicional, se lo suele llamar in place. Bueno, entonces, selección es in place. Eso es bueno, pero bueno, igualmente n cuadrado no es tan bueno, es bastante lentusco. Inserción, ¿cómo es? N cuadrado en el peor caso y el caso promedio. ¿Y el mejor caso qué era? ODN, sí, correcto. Yo no me acordaba. Muy bien. ¿Cuál era el mejor caso? ¿Qué tiene que pasar para que sea ODN? Ya está Al ordenado. revés. Que si la lista ya estaba ordenada, no hay que hacer nada. Y el algoritmo de inserción se da cuenta que no hay que hacer nada y no hace nada. En ese caso hacía n comparaciones. Claro, hace n comparaciones porque compara el segundo con el primero, se da cuenta que no hay que moverlo, el tercero con el segundo, se da cuenta que no hay que moverlo, el cuarto con el tercero, se da cuenta que no hay que moverlo y así. Con n comparaciones se da cuenta que no hay que hacer nada. Ese es el mejor caso. Y si está casi ordenada, también es casi lineal, entonces es muy bueno ese algoritmo en ese caso. En el peor caso se comporta igual que selección. ¿Cuál es el peor caso? El peor de todos los casos. Si está ordenada, al revés. ¿Y cuánta memoria usa? O1 también es in place. ¿Bien? Bueno, hoy vamos a ver merge sort y quicksort. Son otros dos algoritmos. Empezamos con merge sort. En este caso lo vamos a diseñar de forma tal de que no vamos a operar sobre la misma lista que recibimos, sino que vamos a devolver una nueva lista ordenada. ¿Bien? O sea, la lista original la vamos a dejar como estaba y vamos a copiar todos los elementos y vamos a devolver una nueva lista que tiene los mismos elementos, pero ordenados. Lo vamos a diseñar así porque es más fácil de diseñarlo así. ¿No escucho qué? Como si fuera sorted, claro. Entonces, vamos a diseñar
un algoritmo, una función mergesort que recibe una lista desordenada y me devuelve la lista ordenada. Bien, de arriba para abajo. Primer paso, lo primero que vamos a hacer es partir la lista en dos mitades, pero así a lo bestia. Agarro la primera mitad, la mando para acá, y agarro la segunda mitad y lo paso para acá. Muy fácil. Bien, acá no hay ninguna ciencia, simplemente agarro la mitad de la izquierda y la mitad de la derecha. Y ahora, si yo tuviera una función mágica que recibiera la mitad de la izquierda desordenada y me devolviera esa mitad de la izquierda ordenada, sería fantástico, ¿no? Entonces esa función mágica la puedo aplicar sobre la mitad de la izquierda. Y ya que tengo esa función mágica que puede ordenar listas, lo puedo aplicar sobre la mitad de la derecha, ¿no? Y ahora yo tengo la mitad de la izquierda ordenada y la mitad de la derecha ordenada. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que puedo hacer es una operación que se llama merge, justamente de ahí viene el nombre de mergesort, que es una función que esta tranquilamente podría ser un ejercicio de parcial 1. Bien, es una función muy simple que lo que hace es recorre de izquierda a derecha las dos listas y se fija entre los dos elementos. ¿Cuál es menor? El 3. Bueno, entonces el 3 viene para acá. Ahora avanzo acá. Entre los dos elementos, el 27 y el 9. ¿Cuál es menor? El 9. Bueno, el 9 va para acá. Básicamente va recorriendo de izquierda a derecha y va seleccionando el menor de los dos, de forma tal que cuando termina esa función me queda una lista completa ordenada. Bien. Esta función, repito, ahora vamos a ver cómo se codifica, pero podría ser un problema del parcial 1, es recibir dos listas ordenadas y intercalarlas ordenadamente. Devolver una lista que contiene todos los elementos ordenados. Ahora, esta función mágica que yo me dije, me imagino que si yo tuviera esa función todo sería genial. ¿Qué función es? Es una función que recibe una lista y la ordena, y me devuelve la lista ordenada. ¿Cuál es? Es la misma función que estoy diseñando. O sea, la misma función que estoy diseñando es una función que recibe una lista desordenada y me devuelve una lista ordenada. Este es el paso de fe. Salto de fe. El salto de fe de la recursión. ¿Bien? Esta es una función recursiva. Bien, entonces, en pseudocódigo acá está, fíjense, calculo dónde está la mitad de la lista, esto es una cuenta matemática, n sobre 2, parto la lista en dos mitades, bien, esto en Python es una línea de códigos, pero en realidad en cualquier otro lenguaje sería algo un poquito más complicado, pero tampoco es muy complicado, muy difícil. Simplemente parto la lista en dos mitades. Acá está la invocación recursiva de ordenar la lista de la izquierda, ordenar la lista de la derecha, la mitad de la izquierda, la mitad de la derecha, y después agarro la mitad izquierda ordenada, la mitad derecha ordenada, invoco a la función merge. Eso es todo. Lo que falta, que por eso dejé el hueco acá, que es Caso base. el caso base. ¿Cuál es el caso base? ¿Cuándo podemos decir que la lista ya está ordenada? O no hay que hacer nada. Cuando la lista tiene 0 o 1 elemento. ¿Bien? Si la lista tiene 0 o 1 elementos, entonces devuelvo la misma lista que recibí. En realidad, para ser precisos, habría que devolver una copia de la lista. Pero no importa, eso es un detalle de Python. Merge ya viene por defecto o lo dijimos. Merge, no, merge es una función que tenemos que programar. De hecho, ahora la vamos a programar. No pasa nada si me devuelves una copia. Que para ser más preciso hay que devolver una copia de la lista. No pasa nada. Si devolvés la misma lista que recibís, no pasa nada. Si devolvés una copia, no pasa nada. Solo que tenés que tener más cuidado. No importa. No, es un detalle. Eso es un detalle más de Python que de pseudocódigo. Bueno, entonces, merge es una función que recibe dos listas que por precondición están ordenadas. Bien, precondición. Las dos listas están ordenadas. Y lo que me devuelve es una lista ordenada con todos los elementos de las dos listas. Acá este dibujito me hizo acordar a... ¿Qué es esto? Ustedes saben. Si no vieron Volver al Futuro, no tienen infancia. El condensador de flujo.
¿No saben qué es? Ay, Dios. Me parece que nadie tiene infancia. Es un clásico. No, ay, Dios. Bueno, o yo soy muy grande, pero por favor, vayan, salgan de acá y vayan a ver Volver al Futuro. Bueno, no importa. No, tienen que Volver al Futuro, nada de estudiar física. Van a aprender más física mirando Volver al Futuro que... No, mentira. Bueno, bueno, entonces, ¿cómo funciona esta función merge? La idea es la siguiente. Arranco con un número i que empieza valiendo 0. Bien, 0, 1, 2, 3. Y acá 0, 1, 2. Entonces, i empieza valiendo 0, j empieza valiendo 0. Y pregunto, entre L de i y m de j, ¿cuál es menor? Bueno, L de i es menor porque 3 es menor que 9. Bueno, entonces el 3 viene para acá y incremento i. Entonces ahora i vale 1. Entre L de i y m de j, ¿cuál es menor? El 9 es menor que 27. Bueno, entonces el 9 viene para acá, incremento j. Entre L de i y m de j, ¿cuál es menor? Bueno, el 10 es menor. Bueno, entonces el 10 viene para acá, incremento j. Entre L de i y m de j, ¿cuál es menor? L de i. Bueno, entonces el 27 va para ahí, incremento i. Bueno, es así. 38, 82, el 38 viene para acá, incremento i. 43, 82, el 43 viene para acá, incremento i. Y una vez que alguno de los dos llegó al final, ya todo lo que me sobre de acá, o sea, si acá hubiera más elementos, todos estos van de prepo para acá, ¿no? Ya no hay que hacer nada más. Entonces el 82 viene para acá. Y listo, ya está. Todo eso que yo acabo de describir, el código Python que hace eso es esto directamente es Python. ¿Bien? No es muy complicado, fíjense, i y j empiezan valiendo 0, acá armo la lista, o sea, esta es la lista de resultados, R, que empieza siendo vacía, mientras que i y j sean menores que las longitudes de las listas. Entonces me pregunto, ¿cuál de los dos es menor? Entre L de i o m de j. Si este es menor, entonces agrego este a la lista de resultados, incremento i. En caso contrario, agrego el otro, incremento j. Y cuando termino de ese ciclo, lo que va a pasar es que alguno de los dos va a estar al final y el otro va a quedar con elementos que me sobraron. Bueno, lo que hago acá es justamente eso, agregar todos los elementos que me sobraron y agregarlos de prepo. Bien, eso es lo que hace esta parte. ¿Me siguieron? Repito, esto es un ejercicio de parcial 1, ¿no? Bueno. Esta función es, digamos, es lo que hace que el algoritmo de Merge-Sort funcione, por un lado, pero también es lo que hace que funcione rápido, porque ¿cuánto tarda esta función? Si n es la cantidad de elementos de la lista 1 y m es la cantidad de elementos de la lista 2, ¿cuánto tarda? Tarda... En cada iteración más o menos. ¿Cuántas veces se ejecuta este ciclo? O es en total, se va a ejecutar hasta que i llega al final y j llega al final. N más m. La suma de los dos, n más m. ¿Bien? O sea, es lineal. N más m. Más o menos. No es n más m. Porque si te sobran parte del... Sí, pero esta operación también es lineal. Ah, claro. O sea, en Python es una línea de código, pero en realidad es lineal. Así que esta función, ojo, esta función es lineal, pero este no es el algoritmo de Merge-Sort. El algoritmo de Merge-Sort era el que vimos recién. Lo que acabamos de demostrar es que esto es lineal. ¿Bien? Solamente esa línea es lineal. Pero ahora nos... Bueno, antes que eso, bueno, acá está un dibujo de cómo son las llamadas recursivas con un ejemplo. O sea, tengo esta lista desordenada, la parto en dos mitades, invoco recursivamente a Merge-Sort, con lo cual la divido en dos mitades, invoco recursivamente a Merge-Sort, la divido en dos mitades, y cuando llego al caso base, ahí digo, bueno, esta ya está ordenada, y acá es donde se ejecuta merge.
la función merge agarra esas dos mitades y las intercala ordenadamente. Lo mismo ocurrió acá, lo mismo ocurrió acá. Acá ocurrió un merge y ahora tengo estas dos mitades ordenadas, hago un merge acá entre esas dos y acá las intercalo ordenadamente. Bueno, y así es como termino llegando a la lista ordenada. En los ejercicios de parcial o sea, un ejercicio típico de parcial es que nosotros les damos a ustedes una lista como esta y les decimos, mostrame cómo es un seguimiento del algoritmo de merge sort para ordenar esta lista. Y ustedes tienen que dibujar esto. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Es muy pavo. Sí. Ustedes tienen que dibujar esto. Bastante pavo. Y por ahí escribir en palabras algo, ¿no? Como para demostrar que ustedes entienden cómo funciona. Bueno. Van a preguntar también si es ODN. Y pueden aparecer preguntas de... Tienen que dibujar el Doc Brown y me tienen que decir cuánto tarda esta función, porque nosotros acabamos de demostrar que esta es lineal, pero me gustaría saber cuánto tarda todo esto, ¿no? Que es lo que me interesa. ¿Cuánto tarda este algoritmo de merge sort? Y no es tan simple. ¿Por qué? Porque Cada vez que lo dividís va a tardar n merge solo. solamente merge va a tardar n. Pero cada vez que lo divido tengo menos elementos para mergear. Entonces no es tan fácil. Bueno, la demostración va más o menos por acá. TDN, que es lo que yo quiero investigar cuánto vale. O sea, lo que queremos saber lo que nos falta saber es cuánto es TDN. Bueno, TDN es lo que tarda en merge sort. ¿Bien? Con lo cual, bueno, primero, justo en el caso base, esto es O de 1, ¿no? Esta operación es O de 1. Hasta acá todo bien. Solamente en el caso base, ese if es O de 1. Después, esto de partir la lista en dos mitades es una operación lineal. O sea, en Python es una línea de código, pero en realidad es lineal porque tiene que copiar todos los elementos. ¿Bien? Partir la lista en dos mitades es una operación lineal, ODN. Después, ¿cuánto tarda esta llamada? Bueno, si con esta lista que tenía n elementos, merge sort tardaba TDN, entonces esta invocación va a tardar T de n sobre 2, porque esta es la mitad de la izquierda y tiene n sobre 2 elementos. ¿Me siguieron? Ojo, acá estoy diciendo que tarda T de n sobre 2, que no es lo mismo que T de n sobre 2. No es lo mismo. Lo mismo con la mitad de la derecha, T de n sobre 2. Y esto ya dijimos que como acá tengo n sobre 2 y acá tengo n sobre 2, la suma de estas dos cosas es O de n, ¿no? Esto es O de n. Bueno, entonces lo que va a tardar esto va a ser la suma de todo esto. Bueno, en realidad no, con el caso base no. Lo que va a tardar eso, en el caso general, olvidémonos por un ratito del caso base, en el caso general va a tardar la suma de todas estas cosas, o sea, T de n sobre 2 multiplicado por 2, ¿bien? T de n sobre 2 más T de n sobre 2 me da T de n sobre 2 multiplicado por 2, y después una constante por un término lineal, ¿bien? Algo que es O de n es una constante por un término lineal. Más o menos, ¿bien? Y esto muy lindo, pero no me sirve de nada porque es una ecuación recursiva esta, o mejor dicho, es una ecuación de recurrencia. ¿Vieron en álgebra o en análisis cómo resolver ecuaciones de recurrencia? Se ven discretas. Bueno, está bien, no importa. Vamos a hacer una demostración medio pava. En el caso base, justo esto es para el caso general, y en el caso base, cuando n vale 1 o n vale 0, esto es O de 1, con lo cual lo que tarda es una constante, 3 milisegundos, no importa, una constante. B. Bueno, entonces, tengo estas ecuaciones. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, siempre saco el galerazo de que me invento un número k, tal que n es igual a 2 a la k. O sea,
Digo, si n vale 1024, entonces k vale 10. Si n vale 8, entonces k vale 3, lo que sea. ¿Y cómo averiguo k? Bueno, k es el logaritmo en base 2 de n. Ok. ¿De qué me sirve eso? Bueno, t de n lo puedo escribir como t de 2 a la k. Aplico esta ecuación, con lo cual t de 2 a la k es 2 por t de n sobre 2 es 2 a la k menos 1. ¿Me siguen? A por n es a por 2 a la k. Muy bien, muy bonito. Y lo que voy a hacer ahora es que esto que está acá lo puedo desarrollar con esta misma ecuación. Bien, agarro esto que está acá y lo desarrollo con la misma ecuación. Es 2 por t de n sobre 2, y n sobre 2 es 2 a la k menos 1 sobre 2, que es lo mismo que 2 a la k menos 2. Más a por 2 a la k menos 1. Bueno, y acá desarrollo un poquito, me queda... ¿cómo quedó ese 2 al cuadrado? Es 2 por 2 es 2 al cuadrado, claramente. Por t de 2 a la k menos 2, más 2 por a por 2 a la k. Ese 2 por a por 2 a la k salió de que acá tengo a por 2 a la k y acá tengo 2a por 2 a la k. Perdón, tengo 2 por 2 a la k menos 1 es lo mismo que 2 a la k. Entonces tengo a por 2 a la k y acá tengo a por 2 a la k, entonces me quedó 2a por 2 a la k. No importa, créanme que eso está bien. Bueno, entonces, fíjense que en el paso 1 tenía esto. Fíjense, 2 por t de 2 a la k menos 1 más a por 2 a la k. En el paso 2, miren qué forma tiene esto. 2 al cuadrado por t de 2 a la k menos 2 más 2 por a por 2 a la k. Fíjense que acá hay un 2 a la 1, acá hay un 1 por... ¿Cómo será el paso 3? 2 al cubo, 2 a la k menos 3, más 3 por a por 2 a la k. Algo así. Bien, y en el paso I, ¿cómo será? O sea, si sigo aplicando, 2 a la I por t de 2 a la k menos I más I por a por 2 a la k. Y si sigo, eventualmente ¿a dónde llego? Llego al paso número k, en el cual ocurre que tengo 2 a la k por t de 2 a la k menos k más k por a por 2 a la k. Y resulta que, ¿cuánto vale eso? Este de 1. ¿Y cuánto vale t de 1? Una constante. Y claro, ¿y quién es 2 a la k? Es n. ¿Quién es 2 a la k? Es n. ¿Y quién es k? Es el logaritmo en base 2 de n. Así que mágicamente llegamos a una constante por algo lineal más n por log n por a, por otra constante. Cuando n es muy grande, que es lo que me interesa, esto me interesa cuando n es muy grande. Cuando n es pequeña, la verdad que no me interesa esto. Cuando n es muy grande, este término es mucho más grande que el término lineal. Así que el término lineal se desprecia. Y la constante a tampoco me interesa. Es una constante. Por lo tanto, esto es de orden n log n. N log n. ¿Y eso es bueno o malo? Bueno, es mejor que n cuadrado y peor que n. Bien, es peor que lineal, mejor que cuadrático. Está acá en el medio. Seguro esto es malo, pero no, en realidad no es malo. Yo diría que está bien, está bastante bien. No, está bastante bien. No solamente está bastante bien, sino que, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que hay un montón de algoritmos de ordenamiento? Los dividimos en dos categorías, los que son por comparación y los que no son por comparación. Los algoritmos de ordenamiento que son por comparación, se puede demostrar que en el peor caso no pueden ser más rápidos que n log n. O sea, más rápido que esto no existe. Esto es lo más rápido que puedes ordenar una lista, un arreglo, usando el método de comparar elementos.
Así que este algoritmo es muy bueno, es lo más rápido que se puede. Se puede demostrar, no lo voy a hacer porque no sé hacerlo. ¿Cuánta memoria consume? Ya que es una llamada recursiva. Está bien, ahora vamos a ver. Entonces usa eso, tiene esa ¿Qué cosa? tiene eso. Seguramente la función sort de Python, no sabemos qué algoritmo usa, en realidad sí lo sabemos, ahora lo vamos a averiguar. Pero seguramente tarda eso. O sea, seguramente tarda eso. Entonces, conclusión. Y pregunta, ¿hay mejor caso, peor caso en el merge sort? ¿Habrá algún mejor caso? No, bueno, está bien, pero más allá, si yo tengo n elementos, tengo 1000 elementos, ¿hay alguna, qué sé yo, si la lista está ordenada, si está desordenada? Siempre tarda lo mismo. Merge sort siempre tarda lo mismo, siempre tarda n log n, exactamente, exactamente la cantidad de comparaciones que hace, que es del orden n log n. Eso es algo bueno de merge sort, que uno puede predecir cuánto va a tardar, porque siempre tarda lo mismo que selección. La diferencia es que selección es mucho más lento. Bien. Bueno, y en memoria, ¿cuánta memoria usa esto para ordenar? N, ¿por qué? Ahí está, bueno. A ver, del dibujito este que teníamos acá, no es tan fácil de darse cuenta que tarda n, pero a ver, todas estas listas intermedias que yo creo ocupan memoria. Pero es memoria transitoria, porque a medida que yo voy creando estas listas, después puedo ir liberando las anteriores. Y también hay otra técnica para codificar esta función de forma tal de que en lugar de ir creando pequeñas listas en el medio, yo puedo usar una sola lista, o sea, en lugar de usar esto, yo puedo usar una sola lista de tamaño n como espacio como un espacio borrador y meter estas pequeñas listas intermedias acá. Entonces, con una lista de tamaño n que yo pueda usar como un espacio borrador es suficiente. Entonces, entonces, la cantidad de memoria que usa es O de n, con lo cual no es in place. ¿Bien? Eso es una desventaja. O sea, para poder ordenar una lista de tamaño n, necesito el doble de memoria disponible. Acá está la implementación que hicimos recién. Fíjense que, a ver, esta ya la habíamos visto. Esta es el mismo pseudocódigo que les mostré hace un ratito, pero traducido a Python. Está bastante fácil, ¿no? Digo, acá calculo la mitad de la lista, acá agarro la mitad de la derecha, agarro la mitad de la izquierda y después llamo a merge, ya está. Y ya está, eso es todo. De merge alguna... A ver, esto... Si no les quedó claro por qué es ODN, no se preocupen. No, es algo que no nos vamos a preocupar. Ya lo van a ver más en detalle en Algoritmos 2, igualmente esto. ¿Bien? Lo que nos interesa más digo, que les quede a ustedes de este algoritmo es cuánto tarda, más que cuánta memoria usa. Y cómo funciona, obvio. Y que puedan hacer el dibujito. Bien. Bueno, el quicksort. Quicksort significa algoritmo rápido para ordenar, así que más o menos esperemos que sea rápido. Bueno, también lo vamos a diseñar de forma tal de que vamos a devolver una nueva lista en lugar de operar sobre la lista que recibimos. Acá hay un asterisco. Vamos a ver después por qué está ese asterisco, pero por ahora olvídense. De nuevo, tenemos una función que recibe una lista desordenada y me devuelve una lista ordenada. ¿Qué vamos a hacer? Paso número 1, agarro la lista que recibo y la particiono usando una función que se llama particionar, que tranquilamente podría ser un ejercicio de parcialito 1. ¿Qué hace esta función?
esta función recibe la lista y me devuelve tres cosas. Las tres cosas que me devuelve son, por un lado, un elemento cualquiera de la lista. Por ejemplo, el primer elemento. Uno cualquiera. Por ejemplo, lo más fácil es devolver el primer elemento. Y acá, las otras dos cosas que me va a devolver esta función es una lista con todos los elementos que son menores, en el mismo orden. A ver, este elemento lo llamamos el pivote. Si les trae mal los recuerdos de física, lo lamento. Entonces, a la izquierda voy a devolver todos los elementos que son menores que el pivote y a la derecha voy a devolver todos los elementos que son mayores que el pivote. Por ejemplo, 27, ¿es menor o mayor? Es menor, entonces viene acá. 82, ¿es menor o mayor? Es mayor, entonces viene acá. 3, ¿es menor o mayor? Viene acá. Bueno, así es muy simple. ¿Bien? Todo lo que son menores, todo lo que son mayores. Están pintados de rojo porque todavía no están ordenadas esas listas. Siguen estando desordenadas. Hacemos lo mismo para cada... Y ya tengo una lista desordenada, ¿qué hago? Hace lo mismo. Si yo tuviera una función mágica para ordenar esa lista, bueno, invoco esa función mágica. Y de paso también la invoco con la otra lista. Y ahora tengo, atención acá, tengo una lista ordenada con elementos pequeños, un elemento pivote y una lista ordenada con elementos grandes. ¿Qué hago? No hace falta merge en este caso. ¿Por qué? Porque es simplemente concatenar. Es simplemente concatenar. Bueno, esta es quicksort, obviamente. Es concatenar. O sea, fíjense que esto que está acá es esta misma lista que está acá. Y esta que está acá es la misma que está acá. Es simplemente concatenar las tres cosas. La lista de los menores, el pivote, con la lista de los mayores. Ya está. Bueno, el pseudocódigo es muy parecido a lo que teníamos antes. El caso base es igual que antes. O sea, si tengo 0 o un elemento ya está ordenado, no hay que hacer nada. Invoco a la función de particionar, me guardo las tres cosas, la lista de los menores, el pivote, la lista de los mayores. Invoco a quicksort de los menores, invoco a quicksort de los mayores y luego concateno las tres cosas, menores con el pivote con los mayores. Esto directamente es Python, ni siquiera es pseudocódigo. ¿Cómo? Si la lista es muy grande. Ahora vamos a ver cuánto tarda. Antes veamos cómo es la función de particionar. Ya dije, es una función bastante pava. Esta sí la pueden hacer ustedes. Vamos, esta sí. El pivote, agarro como pivote el primer elemento, me armo la lista de los menores y los mayores que empieza siendo vacía y por cada elemento pregunto. Si es menor que el pivote, la mando a la lista de los menores. Si es mayor, la mando a la lista de los mayores. Y devuelvo las tres cosas. Ya está. Fíjense qué fácil que es de programar este algoritmo. ¿No tiene un caso malo esto? Ya va. Entonces, esta función de acá es lineal. ¿Me creen todos? Claramente es lineal porque tiene que recorrer con este for. Recorre toda la lista, así que tarda n. Bien. La pregunta es cuánto tarda la de arriba. Bueno. A ver. Otro ejercicio de parcial es que ustedes hagan el dibujo este. Yo les doy una lista desordenada y ustedes me tienen que hacer el dibujo de cómo va evolucionando este algoritmo para ordenar la lista. Fíjense que acá, ojo, ¿se acuerdan que yo dije que elegía como pivote el primer elemento? Bueno, en realidad no es obligatorio, vos podés elegir el que vos quieras, por ejemplo el último. Acá el tipo que dibujó esto decidió elegir el último elemento como pivote, entonces este es el pivote, entonces dibuja el pivote acá, la lista de los mayores, la lista de los menores, al revés, la lista de los menores, la lista de los mayores. Y repite, elijo como pivote el último, la lista de los menores, la lista de los mayores. La de los menores ya está ordenada. Así que ahí ya terminé. Esta, elijo como pivote el último, los menores a la izquierda, los mayores a la derecha, repito, el pivote, menores a la izquierda, mayores a la derecha, pivote, menores a la izquierda, mayores a la derecha. Y, hey, ¿dónde está la lista ordenada? Está acá. Ahí. Esa es la lista ordenada. Bien.
Menos 4, menos 2, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Este es el dibujo que ustedes tendrían que hacer si les pedimos que dibujen Quicksort. Entonces, ¿Ponemos abajo también la lista? ¿cómo? ¿Ponemos abajo también como si fuera la lista? Sí, podés dibujar para que quede más claro la lista ordenada, sí. 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 Bueno, entonces, a ver, si todo funciona bien, cuando yo parto la lista en dos mitades, o sea, elijo un pivote, si todo sale bien, esta lista, la lista de los menores y la lista de los mayores, más o menos deberían tener la misma cantidad de elementos, ¿no es cierto? O sea, yo arranco con n elementos, yo esperaría que esta tenga n sobre 2 y que la derecha tenga n sobre 2, más o menos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, si eso es así, entonces yo arranco con una lista de n elementos. En la primera invocación a particionar, termino con dos listas de n sobre 2. Y cuando yo particione esta, voy a tener dos listas de n sobre 4. Y acá voy a tener otras dos listas de n sobre 4. Y después voy a tener muchas listas de n sobre 8. Y después n sobre 16. Y así. Hasta que eventualmente voy a tener muchas listas de un elemento. ¿Cuántos pasos voy a tener que, cuántos pasos de recursión voy a tener que hacer hasta llegar al final y tener una lista con un elemento? La cantidad de pasos es logaritmo en base 2 de n. Esto ya es lo mismo que venimos haciendo siempre que tenemos cosas que son recursivas y parto a la mitad, parto a la mitad, parto a la mitad. Para llegar al fondo, la cantidad de pasos es logaritmo en base 2 de n. Entonces, la función de particionar, cuando yo invoque ahí a la función de particionar, lo que va a tardar es O de n. Digo, para particionar la lista esta y convertirla en dos mitades es O de n. Lo que dice ahí es C por n, es una constante por n, pero es lo mismo que O de n. Ahora, para particionar esta en sus dos mitades, eso va a ser O de n sobre 2. Más o menos. N sobre 2. Y para particionar esta en dos mitades, también es n sobre 2. O sea que tengo dos veces n sobre 2, así que al final también tengo algo que es una constante por n. Y si invoco 4 veces a particionar de una lista que tiene n sobre 4, voy a tener 4 veces n sobre 4, o sea que en realidad voy a tener otra vez, voy a tardar c por n en particionar todo esto. Y después voy a tardar otra vez c por n en particionar todas esas cosas. O sea que en cada paso yo tardo algo que es c por n. O sea que la cantidad total que voy a tardar es la suma de todo esto, c por n más c por n más c por n más c por n. ¿Cuántas veces? Logaritmo en base 2 de n. O sea es logaritmo en base 2 de n por c por n. O sea que lo que tarda es más o menos n log n también. Esta demostración también valía para merge sort, porque es muy parecido, es lo mismo. Bien, merge sort y quicksort en este caso se comportan muy parecido. Bien. Por eso acá hay otra forma de ver lo mismo que hicimos hace un rato con n, 2 a la k y todo eso. Esto es lo mismo, n log n. Fantástico, pero este era el mejor caso. ¿Por qué digo que es el mejor caso? Porque para terminar con algo como esto, tenía que pasar que en cada operación de particionar yo terminaba con dos mitades de más o menos el mismo tamaño. Pero no siempre va a ser así. ¿Cuál es el peor caso? El peor caso es si yo elijo como pivote un número que es el mayor de todos o el menor de todos. Si yo al elegir el pivote justo tengo la mala suerte de que ese número es más grande que todos los otros, entonces a la izquierda voy a tener una lista de n-1 y a la derecha voy a tener una lista vacía. Y si justo en ese segundo paso pasa lo mismo, a la izquierda voy a tener una lista de n-2 y a la derecha una lista vacía. Y si justo pasa lo mismo, bueno, y así. Tengo que tener que hacer la función n veces. Para que ocurra eso,
la lista tiene que estar ordenada, en cualquier sentido. Ordenada o ordenada al revés, va a pasar eso. Suponiendo que yo elijo como pivote el primero o el último elemento. ¿Bien? ¿Y cuánto tarda en este caso? En este caso, que es el peor caso, fíjense, para particionar esta lista, yo voy a tardar igual que antes. C por n, una constante por n. Pero resulta que al particionar esta lista, yo termino con una lista vacía y otra lista con n-1. Para particionar esta, yo voy a tardar c por n-1. Termino con una lista vacía y una lista con n-2. Para particionar esta, yo tardo n-2. Bueno, la suma total de todo lo que voy a tardar es n más n-1, más n-2, más n-3, más 1, más 0. Esta suma ya la hicimos. ¿Cuánto vale? Sí, es O de n cuadrado. En realidad es n más n menos n por n más 1 sobre 2. La suma total de eso, pero es de orden n cuadrado. ¿Bien? Es n cuadrado. O sea que en el peor caso, este algoritmo es cuadrático. Atención. Rápido, Quicksort. Pero se llama Quicksort. Bueno, es un claro ejemplo de marketing mal hecho. No, igual, a ver, es un buen algoritmo, bien, porque tenés que tener mucha mala suerte para que esto ocurra. Eso por un lado. Y además, todo esto depende de cómo vos elegís el pivote. Bien, y claro, si en lugar de elegir como pivote el primero o el último, elegís el del medio, ahí zafás de eso. Entonces, hay técnicas para elegir mejor el pivote y para bajar la probabilidad de que termines en el peor caso. De todas formas, no podés zafar del peor caso. Digo, cualquier técnica que uses, igualmente vas a tener el peor caso de n cuadrado. Pero bueno, podés bajar la probabilidad y qué sé yo. Entonces, Sí, pero bajar la probabilidad no te sube un poco, o sea, no ralentiza el algoritmo. Así claro. O sea, esas técnicas para elegir mejor el pivote por ahí hacen que el algoritmo vaya más lento. Entonces, por ahí lo que ganás con una cosa lo perdés por otro lado. Entonces, resumen. En el mejor caso y en el caso promedio es n log n. Y en el peor caso es n cuadrado. En realidad se llama Quicksort por otra razón. Además de que, digo, no es mal marketing. Ahora vamos a ver por qué. ¿Cuánta memoria usa? Bueno, por la misma razón que Mergesort, es medio difícil de ver, pero no importa. Lo que hicimos nosotros en Python usa O de n en memoria. O sea, necesito el doble de que el tamaño de la lista para poder ordenarla. Con lo cual no es in place. Pero hay una forma de implementar Quicksort de forma tal de que sea in place. A diferencia de Mergesort. En Mergesort no había forma de implementarlo in place, pero Quicksort sí. Esa es la ventaja de Quicksort sobre Mergesort. Ese era el asterisco. El asterisco es que yo puedo implementar Quicksort ordenando la misma lista que recibo sin usar memoria adicional. Acá está la implementación. A ver, es parecida, a ver si podemos entender cómo funciona. La gracia es en cómo funciona la función de particionar. Miren, en particionar yo recibo la lista y además recibo dos números, desde dónde y hasta dónde estoy operando. ¿Bien? Y lo que hace, primero, elijo como pivote el primer elemento de la lista. Ahora, pero atención, ahora pivote es el índice donde está el pivote. Y después recorro toda la lista, esto va a ser O de n, y pregunto, si el elemento es menor que el pivote, entonces el pivote lo corro a la derecha, pero en la misma lista. Y fíjense, acá hago un swap, esto es un intercambio de los elementos. El pivote lo corro a la derecha y ese elemento que era menor lo corro a la izquierda. Y eso es todo, voy corriendo el pivote a la derecha hasta que todos los elementos me quedan a la izquierda, todos los elementos menores me quedan a la izquierda y todos los elementos mayores me quedan a la derecha, pero todo lo hago sobre la misma lista. En ningún momento yo
reservé memoria para otra lista adicional. Todo lo hago sobre la misma lista. Después esta última operación lo que hace es mandar el pivote al principio, creo. Para que el pivote siempre me quede en algún extremo de la lista. ¿Por qué? No sé, no importa. Detalle. Entonces fíjense. Nada, y esto es igual que antes. Este es el caso base, cuando la lista estaba vacía o tiene un elemento. Acá particiono. Lo único que recibo acá es el pivote porque todos los elementos menores y mayores al pivote están en la misma lista. Y ya está, y invoco recursivamente a Quicksort. Ya está. Eso es todo lo mismo. Fíjense que no es tan difícil de implementar el Quicksort in place. Digo, si usted, de memoria yo esto no lo sé hacer. Bien, pero son 10, 15 líneas de código. Entonces, conclusión, ¿cuánta memoria usa? Ojo, no es in place en realidad porque, digo, no es in place de verdad porque en realidad necesito log n de memoria. ¿Por qué necesito log n de memoria? Porque sigue siendo recursiva. Porque sigue siendo recursiva. Y cuando yo hago una llamada recursiva, ¿qué pasa? ¿Cómo que pasa? O sea, se agarra un pedazo más de memoria, se vuelve a Eso. ejecutar el código. Cada vez que yo hago una llamada recursiva necesito memoria para esa llamada recursiva. En realidad, para cualquier función. Digo, yo invoco a cualquier función, entonces voy a necesitar memoria para guardar las variables locales de esa función. Pero si esa llamada es recursiva, todas esas llamadas recursivas se apilan y se apilan y se apilan, y todo eso ocupa memoria. ¿Cuánta memoria necesito? Log n. ¿Por qué log n? Ojo, igual esto es log n en el mejor caso. Mejor caso. En el peor caso sería n cuadrado. ¿Por qué? No, perdón, en el peor caso sería n. ¿Por qué es log n? Porque acá está. Porque necesito memoria para la rama más larga de este árbol. Porque acá yo invoco recursivamente a esta, que a su vez invoca recursivamente a esta, que a su vez invoca recursivamente a esta. Y cuando llegue al final, ahí vuelvo y hago otra llamada, y después vuelvo y hago otra llamada y vuelvo. En cualquier momento yo saco una foto y necesito memoria para, como mucho, para la rama más larga de este árbol. Que tiene tamaño log n. Ese es el mejor caso. Y en el peor caso necesito memoria para la rama más larga, que es esa, que en realidad es n. La cantidad es O de n. Y que el algoritmo se ejecute in place, entre comillas, ¿sigue siendo igual de rápido o no? Eso no cambia la velocidad, sino que lo que cambia es... o sea, a ver... Sí y no. Porque antes estabas devolviendo una nueva lista, ahora estás mutando. A ver, en principio no cambia la velocidad el hecho de que sea in place. Si vamos a lo puramente teórico, no cambia la velocidad. Pero si vamos a lo puramente práctico, reservar memoria lleva tiempo también. Entonces, el hecho de que vos tengas que reservar memoria adicional hace en la práctica que incluso vaya un poquito más lento solamente por eso. Entonces sí, es una gran ventaja que sea in place. Que no tengas que usar memoria dinámica. Lo que hace lento es en general la memoria dinámica, la memoria que justamente yo tengo que reservar. Si la lista tiene 1 millón de elementos, necesito reservar lugar para 1 millón de elementos. Y eso no es una operación O de 1, digamos. Eso es una operación que puede ser lenta. Bueno, esto lo tienen que estudiar más o menos de memoria. ¿Bien? Lo lamento. No es tanto, dale. También tenemos que hacer el grafiquito de selección y Y extracción. los grafiquitos, sí. Y también podemos pedirles, hacerme el seguimiento de selección e inserción. Los 4 algoritmos tienen que saberlos. Como bonus tracks, ya está.
Ya está. Como bonus tracks tengo esta cosa de acá. ¿Qué clase es esta? Ahí está. Este programita, ustedes lo pueden bajar. Creo que está en el lugar donde están las filminas. Está para que ustedes bajen este programita. Está buenísimo porque acá tiene un montón de algoritmos de ordenamiento, entre los cuales está selección, inserción y merge sort y algunas variantes de quicksort. Y me permite ejecutarlo y ver cómo se ejecuta y además escucharlo, por eso se llama The Sound of Sorting. ¿Cómo era esto? Tengo que activar el sonido y poner run. Bueno, para poder hablar voy a sacar el sonido. El sonido lo que muestra es según la altura, o sea, a ver, lo que estamos viendo acá es una lista desordenada. Cada barrita es un número. Si la barrita es alta es un número alto, si la barrita es baja es un número bajo. Cuando la lista está ordenada debería ser un así, ¿no? Claro. Después, el sonido es la frecuencia del bip es según el tamaño del número. Si es un número alto, si es un bip agudo, y si es un número bajo es grave. Entonces, voy a venir acá. Sí, le bajé la velocidad. Fíjense cómo busca el menor y lo pasa por el principio. Bueno, estamos viendo selección. Busca el menor y lo pasa por el principio. Busca el menor y lo pasa por el principio. Sería el menor que actualmente considero que es el menor. Y acá me dice, cuántas comparaciones dice cuántos accesos al arreglo, o sea, lectura, cuántas veces tuve que leer o escribir el arreglo. Esto es lo que me es. Terminó. Fíjense lo que tardó, ¿no? 4.900, o sea, en una lista que tiene 100 elementos, hizo 4.950 comparaciones. N cuadrado. Bueno, más o menos, ¿no? N cuadrado. En realidad es N por N más 1 sobre 2. Veamos inserción. Inserción, recuerden que no, tardó menos, tardó 2.252. Sí, sí, y son más accesos al arreglo. Y eso dependerá, qué sé yo. Digo, si te conviene o no te conviene, dependerá por ahí. Si estás en una plataforma en la cual acceder al arreglo es caro, andás a saber por qué, bueno, por ahí te convenía el otro. Pero en cantidad de comparaciones, y son muchas menos comparaciones. Veamos Mersort.
You